El objetivo de este módulo es conocer una de las formas de representación de números enteros en el computador que recibe el nombre de representación en complemento a 2. Además, aplicaremos este convenio de representación para la realización de operaciones aritméticas básicas. Como conocimientos previos, solo necesita dominar la conversión entre decimal y binario y la suma en binario. Para alcanzar los objetivos, veremos la problemática de la representación de números enteros en el computador y cómo se resuelve mediante el convenio de representación en complemento a 2. A continuación, realizaremos operaciones aritméticas de suma y resta utilizando la representación descrita, prestando especial atención al desbordamiento. Finalmente, aplicaremos la extensión de signo a números representados en complemento a 2. Los números enteros son aquellos que no tienen parte fraccionaria, pero sí tienen signo, es decir, pueden ser positivos o negativos. Para representar estos números es necesario utilizar algún símbolo que permite diferenciar una magnitud positiva de otra negativa. En nuestra vida cotidiana, estos símbolos son el más y el menos. Utilizamos el más junto con una cantidad para representar un número positivo. Utilizamos el menos junto con una cantidad para representar un número negativo. Sin embargo, cuando hablamos de representación de números enteros en circuitos digitales o sistemas informáticos en los que se utiliza la base binaria para almacenar los números, surgen dos problemas que nos obligan a cambiar la forma en que representamos las cantidades positivas y negativas. El primer problema es que no podemos utilizar símbolos distintos al 0 y al 1. Los circuitos digitales solo pueden almacenar dos estados, representados por el 0 y el 1. La segunda particularidad es que siempre hay que incluir el signo en un número, sea este positivo o negativo. La solución es definir convenios que permitan representar el signo de un número utilizando únicamente unos y ceros. El convenio de representación, llamado en complemento a 2, recibe este nombre ya que se utiliza la operación de complemento a 2 para representar los números enteros negativos. Es muy importante que no se confunda. La operación en complemento a 2 es una operación aritmética. La representación en complemento a 2 es una forma o convenio de representar números con signo. Este convenio establece dos criterios para representar los números enteros, según sean estos positivos o negativos. Si el número a representar es positivo, se representa por el binario natural de su magnitud, añadiendo un 0 a la izquierda o bit más significativo. Si el número a representar es negativo, se representa realizando el complemento a 2 de la representación positiva de su magnitud. Entenderemos mejor este convenio con un ejemplo de representación de un número positivo. Queremos representar en complemento a 2 el número más 4, utilizando 5 bits. Tal como dice el convenio, representamos en binario natural la magnitud, en este caso 4, utilizando un bit menos del total a utilizar. El resultado es la secuencia 0, 1, 0, 0. Finalmente, añadimos un 0 a la izquierda para indicar el signo positivo, quedando más 4 representado por la secuencia 0, 0, 1, 0, 0. Veamos ahora cómo aplicar el convenio a una cantidad negativa. Representaremos el número menos 4 en complemento a 2 utilizando 5 bits. Tal como dice el convenio, representamos en primer lugar la misma cantidad pero con signo positivo, es decir, representamos más 4 en complemento a 2. Obtenemos, como hemos visto en el ejemplo anterior, la secuencia 0, 0, 1, 0, 0. A continuación hacemos el complemento a 2 a la secuencia anterior. Esto da como resultado la secuencia 1, 1, 1, 0, 0, que corresponde con la representación de menos 4 según el convenio llamado en complemento a 2. Algunas ideas importantes que conviene tener siempre presente cuando se utiliza la representación de números enteros en complemento a 2. La primera es que no debe confundir la operación de complemento a 2 con el convenio de representación del mismo nombre. A un número representado en binario se le hace el complemento a 2. Esto es la operación. Un número entero se representa en complemento a 2. Esto es el convenio. Y a veces el convenio utiliza la operación de complementar a 2. Y a veces no. Por cierto, ¿recuerda cómo se hace el complemento a 2? Es fácil.
solo debe cambiar los unos por ceros y los ceros por unos, y al resultado sumarle 1. Habrá observado que el bit de mayor peso indica el signo de la cantidad. Si el bit de mayor peso es 0, el número que representa es positivo, y los bits restantes son la magnitud. Si el bit de mayor peso es 1, el número que representa es negativo, pero en este caso, los bits restantes no corresponden con la magnitud. Más adelante veremos cómo interpretar o leer números enteros negativos representados en complemento 2. Por último, solo advertirle de un error muy común al utilizar este convenio de representación de números enteros. Este error es hacer el complemento a 2 a los números positivos. Los números positivos se representan por su binario natural, añadiendo un 0 a la izquierda, y nada más. No hay que realizar ni aplicar ninguna transformación. Para leer o saber qué cantidad está representada por una secuencia de bits, se procede de la siguiente manera. Si el número es positivo, porque así lo indica el bit de mayor peso, la secuencia de bits se interpreta como binario natural y se convierte directamente a decimal. El ejemplo muestra la secuencia 00001010, que corresponde al número más 10. Si el número es negativo, ya que así lo indica el bit de mayor peso, es necesario hacer una serie de pasos para convertir a decimal la cantidad representada. En primer lugar, hay que obtener la representación de la misma cantidad, pero con signo positivo. Esto se consigue haciendo el complemento a 2 a la secuencia binaria original. Una vez tenemos la representación del equivalente positivo, se convierte a decimal de igual manera que en el caso anterior. Por último, hay que recordar que partíamos de un número negativo, por lo que hay que añadir el signo negativo a la representación decimal positiva que hemos obtenido. En el ejemplo se muestran los pasos seguidos para leer la secuencia 10001010, que corresponde al número decimal negativo menos 118. El rango de representación de números enteros en formato complemento a 2 no es simétrico. En concreto, solo existe un único 0, que se considera positivo, y a la secuencia 1 seguida de todos ceros corresponde el mayor número negativo representable. Las tablas en la imagen muestran algunos ejemplos. La representación de números enteros en complemento a 2 presenta una propiedad muy interesante. Esta propiedad dice: la suma de dos números representados en complemento a 2 da como resultado el resultado correcto representado en complemento a 2, independientemente de los signos de los operandos. ¿Qué significa esto? Significa que para sumar dos números A y B representados en complemento a 2, solo hay que sumarlos, sin necesidad de analizar su signo ni de realizar ninguna transformación posterior. En el caso de que se produzca bit de acarreo final al realizar la suma, este bit simplemente se elimina. Veamos dos ejemplos de cómo se realiza una suma de números representados en complemento a 2. Dados los números menos 10 y más 15, cuya representación en complemento a 2 es, respectivamente, 1, 1, 0, 1, 1, 0 y 0, 0, 1, 1, 1, 1, realizamos la operación A más B. Para ello, simplemente sumamos en binario los dos operandos, obteniendo el resultado 0, 0, 0, 1, 0, 1, con un bit de acarreo A1 que puede ver marcado en rojo. El resultado final y correcto de la operación A más B se obtiene descartando este bit de acarreo, es decir, el resultado es 0, 0, 0, 1, 0, 1, que según la representación en complemento a 2 corresponde con el decimal más 5, resultado correcto de la operación. Veamos el segundo ejemplo. En este caso, deseamos realizar la suma de C y D, donde C y D están representados por las secuencias 0, 0, 0, 0, 1, 1 y 1, 1, 0, 0, 0, 1, que corresponden respectivamente a más 3 y a menos 15. Realizando la suma en binario de los dos operandos, obtenemos la secuencia 1, 1, 0, 1, 0, 0, con un bit de acarreo a 0 que puede ver marcado en rojo.
El resultado correcto de la suma se obtiene descartando este bit de acarreo, quedando la secuencia 110100, que representa un número negativo. Haciendo el complemento a 2 a esta secuencia, comprobamos que el resultado de la suma es menos 12, resultado correcto de la operación C más D. Para realizar una resta de números representados en complemento a 2, la mejor manera es convertir esta resta en una suma. Para ello, si se desea realizar la operación a menos b, esta puede convertirse en la operación a más menos b, es decir, le cambiamos el signo al sustraendo y la operación se convierte en una suma. Como es posible que ya haya observado por los ejemplos vistos hasta el momento, para cambiarle el signo, sea positivo o negativo, a un número representado en complemento a 2, solo hay que hacerle el complemento a 2. Tal como puede ver en el ejemplo, la resta menos 10 menos más 15 se convierte en la suma menos 10 más menos 15. A partir de este momento, simplemente realizamos la suma en binario y descartamos el bit de acarreo, obteniendo el resultado correcto a la operación inicial de resta, tal como puede ver en el ejemplo. Cuando se realizan sumas y restas con números representados en complemento a 2, puede suceder que el resultado exceda el rango de representación y por tanto no pueda ser representado. Esto se conoce como overflow o desbordamiento. Para saber si hay desbordamiento, debemos observar el último y el penúltimo bit de acarreo que se generan al realizar la suma. Si estos dos bits son iguales, es decir, los dos son 0, los dos son 1, el resultado es correcto y representable. Tal como puede ver en el primer ejemplo, ambos bits marcados en rojo son 0, por lo que el resultado de la suma es correcto. Si por el contrario, el último y el penúltimo bit de acarreo son distintos, el resultado está fuera de rango y no puede ser representado, por lo que no hay resultado. Este es el caso del segundo ejemplo, donde el último bit de acarreo es 1, mientras que el penúltimo bit de acarreo es 0, indicando que ha habido desbordamiento al realizar la suma y no es posible obtener el resultado. Esta detección de desbordamiento puede realizarse en un circuito digital con una simple puerta OR exclusiva. La extensión de signo es una operación que permite aumentar el número de bits utilizados para representar un número entero. Esta operación es muy útil cuando se desea operar con números representados en complemento a 2, pero con tamaños distintos, es decir, se han utilizado diferentes números de bits para representarlos. En complemento a 2, la extensión de signo se realiza replicando el bit de signo, es decir, replicando el bit de mayor peso tantas veces como se desee. Los siguientes ejemplos muestran en color rojo las réplicas del bit de signo necesarias para pasar de una representación de 5 bits a una de 8 bits. Como resumen, el convenio de representación de números enteros llamado en complemento a 2 utiliza la operación matemática del mismo nombre para representar los números negativos, mientras que los positivos se representan añadiendo un 0 a su magnitud. Es importante que no confunda el convenio de representación llamado complemento a 2 con la operación aritmética llamada complemento a 2. En este convenio, como en muchos otros, el bit de mayor peso representa el signo del número representado, por lo que recibe el nombre de bit de signo. Es importante remarcar que el rango no es simétrico y que la lectura de números representados en complemento a 2 requiere, para los negativos, una aplicación de la operación de complemento a 2. En cuanto a las operaciones de suma y resta, estas se realizan de forma directa sin necesidad de analizar a priori los operandos, ni de realizar ninguna transformación a posteriori. Es por ello que este convenio de representación es el más utilizado en los computadores actuales, ya que el diseño de circuitos digitales para la realización de operaciones aritméticas con números representados en complemento a 2 es relativamente sencillo. Por último, no hay que olvidar que tras realizar una operación es necesario comprobar si el resultado es representable, es decir, si se ha producido o no desbordamiento. Asimismo, en aquellos casos que sea necesario, es posible aumentar el número de bits utilizados para representar un número, proceso que recibe el nombre de extensión de signo,